Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de la exploración espacial y lo haremos de la mano de un resumen de la obra de Roger de Launius, que es un historiador que ha vivido esto desde dentro, ¿eh? Ha trabajado en la NASA, en el Smithsonian. El objetivo, es ambicioso. Queremos trajar todo el arco de esta aventura, desde que soñábamos con las estrellas. Hasta hoy. Exacto, hasta los planes para pisar Marte y los primeros vuelos turísticos. Vamos a ver cómo la curiosidad, la guerra y la política nos han empujado a salir de aquí. En el fondo, es la historia de cómo la imaginación humana se abre camino. Empezó, como dices, como ficción, con visionarios como Julio Verne, pero esa ficción se transformó en una prioridad nacional, casi en una cuestión de supervivencia durante la Guerra Fría. Y ahora es una empresa global. Y, cada vez más, un negocio. Vamos a intentar entender no solo el cómo, sino el porqué de cada gran salto. Pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es fascinante. Launius nos recuerda que mirar al cielo es algo que llevamos haciendo desde siempre. Civilizaciones como los mayas, por ejemplo, ya construían observatorios increíblemente precisos. Y luego, claro, llega gente como Galileo en 1616 y lo ponen en un juicio por decir algo que hoy nos parece de primero de primaria, que la Tierra no es el centro de todo. Es que, durante siglos, el espacio era un dominio filosófico, casi divino. Se podía observar, pero no tocar. La idea de ir allí era impensable. Exacto. Y lo que me parece genial es cómo la ciencia ficción rompe esa barrera mental. Julio Verne en 1865 con De la Tierra a la Luna, H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, de repente le ponen imágenes y una narrativa a ese sueño. Hacen que la gente, por primera vez, se lo imagine como algo posible. Parece que la ficción siempre va un paso por delante, ¿no? Siempre siembra la semilla. Pero lo irónico, y este es un punto clave en el análisis de Launius, es que la tecnología que empezó a hacer realidad esos sueños no vino de los soñadores. Vino de los guerreros. Totalmente. Los primeros cohetes de los que tenemos constancia aparecen en China en el siglo XIII, en tiempos de Genghis Khan, y su único propósito era bélico. Para el 1400 ya eran un arma más en los campos de batalla de Europa. O sea, la necesidad militar, no la curiosidad, fue la cuna de la cohetería. Y entonces, sobre esa base militar, aparecen las figuras que lo cambian todo. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que Launius señala a 3 hombres casi desconocidos para el gran público. El ruso Tsiolkovsky, el gran teórico. El estadounidense Robert Goddard, el inventor práctico. Y en Alemania, Hermann Oberth y su discípulo, un tal Wernher von Braun. ¿Sí? Y me parece increíble que estos 3, trabajando casi en paralelo en países distintos, llegaran a conclusiones tan similares. ¿Fue casualidad o había algo en el ambiente? No fue casualidad, fue la guerra la que lo aceleró todo. Pero es fascinante ver cómo cada uno aportó una pieza del puzzle. Tsiolkovsky fue el visionario, el primero que formuló las ecuaciones del movimiento de los cohetes y que pensó en cosas como las estaciones espaciales. Goddard, por otro lado, era un manitas, un experimentador nato. Se obsesionó con encontrar un combustible eficiente y en 1926 lanzó el primer cohete de combustible líquido. Y ojo, que el resumen detalla que aquel primer cohete solo alcanzó 12,5 metros de altura. Sí. Y duró en el aire 2,5 segundos. Vamos, que casi lo coges al vuelo. Ya, visto ahora parece ridículo. Claro. Pero fue la prueba de que el concepto funcionaba. Fue un pequeño salto para un cohete, pero un gran salto para la tecnología, como diría aquel. Y mientras en Alemania, Oberth y von Braun estaban perfeccionando esos mismos principios, pero con una visión y unos recursos que pronto se volverían aterradores. Esos experimentos, que eran casi un hobby académico, estaban a punto de convertirse en prioridad de Estado. Y el catalizador, de nuevo, fue un conflicto. La Segunda Guerra Mundial. De repente, Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética se vuelcan en desarrollar cohetes no para explorar, sino como armas definitivas. Y es en la Alemania nazi donde se produce el avance más espectacular y terrible. Por un lado desarrollan el Heinkel HE-176, el primer avión propulsado por cohete. Pero la joya de la corona, tecnológicamente hablando, fue el cohete V2. Es tremendo pensar que el abuelo directo de los cohetes que nos llevaron a la Luna era un arma diseñada para aterrorizar a la población civil de Londres.
El resumen detalla que usaba una mezcla de alcohol, agua y oxígeno líquido. Era una bestia tecnológica para la época, el primer misil balístico de la historia. Y aquí llega el punto de inflexión. Termina la guerra y empieza otra carrera. La carrera por el botín tecnológico alemán. Los soviéticos y los estadounidenses no solo se llevan los cohetes y los planos, se llevan lo más valioso, los cerebros. Werner von Braun y más de 100 de sus mejores científicos son trasladados a Estados Unidos en la llamada Operación Paperclip. Madre mía. Es una decisión pragmática y moralmente compleja, que básicamente sienta las bases de todo el programa espacial estadounidense. O sea que la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética empezó en realidad con equipos que partían de la misma tecnología alemana. En gran medida sí, pero los soviéticos tenían su propio genio, un ingeniero llamado Sergei Korolev, cuya identidad fue secreto de Estado durante años, y fue él quien dio el primer golpe, un golpe que resonó en todo el mundo. El Sputnik, otoño de 1957. La Unión Soviética pone en órbita una esfera de metal de apenas 80 kilos que lo único que hacía era emitir un bip bip por radio. Y sin embargo, ese sonido lo cambió todo. Lo cambió absolutamente todo, porque de repente el cielo dejó de ser un simple telón de fondo para convertirse en una frontera, la nueva arena de la Guerra Fría. La idea de que una esfera soviética pudiera sobrevolar cualquier punto de Estados Unidos no era solo una derrota tecnológica, era una amenaza existencial. Claro. Generó una crisis de confianza enorme en Occidente. Y por si el golpe no fuera suficiente, un mes después lanzan el Sputnik 2 con la perrita Laika a bordo. Sí. Es increíble que el segundo ser vivo en el espacio fuera una perra callejera de Moscú. Y es una historia agridulce. Laika recuerda que fue una misión sin billete de vuelta. Laika se convirtió en una heroína trágica. Un símbolo del coste, a veces cruel, de esos primeros pasos. Demostraron que un ser vivo podía sobrevivir en órbita, pero a un precio muy alto. La reacción en Estados Unidos debió de ser de pánico total. Pánico y acción. La respuesta fue inmediata. Crearon la NASA en 1958 para centralizar todos los esfuerzos. Y pocos meses después del Sputnik, lanzaron su propio satélite, el Explorer-I. Ajá. Fue un éxito que además tuvo una recompensa científica. Descubrió los cinturones de radiación que rodean la Tierra, que hoy llevan el nombre de su diseñador, James Van Allen. La carrera estaba oficialmente en marcha. Con la NASA ya funcionando, el siguiente objetivo será claro: poner a una persona en el espacio. Arranca el proyecto Mercury, seleccionan a los 7 primeros astronautas. Pero la historia se repite. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Su frase, "La Tierra es azul", es historia. Y de nuevo, Estados Unidos llega tarde. Un mes después envían a Alan Shepard, pero su vuelo fue suborbital. Subió y bajó. Exacto. No llegó a dar una vuelta completa. La sensación de ir siempre un paso por detrás era humillante para una superpotencia. Y aquí es cuando el presidente Kennedy hace una de las apuestas políticas más arriesgadas de la historia. El 25 de mayo de 1961 da un discurso en el Congreso y promete la Luna, literalmente. Sí. Poner a un estadounidense en la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que acabara la década. ¿Era una genialidad o una locura desesperada? Era ambas cosas. La Clonius lo plantea como un shock and awe político. Ya no se trataba de seguir el ritmo de los soviéticos, sino de cambiar las reglas del juego por completo. Fijaron una meta tan lejana, tan increíblemente compleja, que sabían que les daría tiempo a ponerse al día tecnológicamente y finalmente superarlos. Claro. No competían por la siguiente medalla, competían por el oro olímpico definitivo. Y así nace el programa Apolo, una movilización de recursos brutal. En su apogeo llegó a emplear a 400.000 personas y a consumir casi el 4,5% del presupuesto federal de Estados Unidos. Una barbaridad. Y lo consiguieran. Tras años de pruebas, de éxitos y también de tragedias como el incendio del Apolo 1, el 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 aluniza. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Ese pequeño paso para un hombre fue el fin simbólico de la carrera lunar. ¿Y la Unión Soviética no lo consiguió? No, la UNIUS señala que lo intentaron, pero una serie de fallos en sus cohetes y problemas políticos internos se lo impidieron. Una vez plantada la bandera, ¿qué? La UNIUS explica que, una vez ganado el gran premio político, el interés y la financiación cayeron en picado.
Las últimas misiones Apolo llevaron hasta un cochecito lunar, pero la gente en la Tierra ya casi no les prestaba atención. Exacto. Y el enfoque de la NASA cambió. Se centraron en algo que parecía más práctico y sostenible. Los transbordadores espaciales. La idea era genial. Tener una flota de naves reutilizables para subir satélites, hacer experimentos y construir en órbita de forma más o menos rutinaria y barata. Parecía que íbamos a tener vuelos espaciales casi como si fueran vuelos comerciales. Pero Pero no fue así. las tragedias del Challenger en el 86 y del Columbia en 2003 nos recordaron de una forma terrible lo increíblemente complejo y peligroso que seguía siendo. Sí. Esos accidentes marcaron el principio del fin del programa. Y mientras el programa de transbordadores vivía sus altibajos, se estaba gestando un cambio de paradigma aún mayor. Pasamos de la rivalidad pura y dura de la Guerra Fría a una nueva era de cooperación. Y el mejor ejemplo es, sin duda, la Estación Espacial Internacional. La Guerra Fría. Pero no se materializa hasta mucho después, con la participación de los antiguos rivales, Estados Unidos y Rusia como socios principales. Fíjate si es simbólico. Los mismos que se apuntaban con misiles nucleares durante décadas, ahora construían y compartían un laboratorio en órbita. Es increíble. Está habitada de forma ininterrumpida desde el año 2000. Simboliza perfectamente ese cambio de mentalidad. El espacio ya no es un campo de batalla, sino un lugar de encuentro científico. Y hoy, el escenario ha vuelto a cambiar de forma radical. Tras la retirada de los transbordadores, la NASA se encontró sin vehículo propio para llevar astronautas a su propia estación. Y aquí Aquí entran los privados. entran los actores privados. Entra en juego Elon Musk y su empresa SpaceX. Hoy, la NASA depende de una empresa privada para llevar a sus astronautas a la estación espacial. Es una revolución. La colaboración ya no es solo entre países, es público-privada. Y con este nuevo modelo, los objetivos vuelven a ser muy ambiciosos. Sí. Una base permanente en la Luna, el programa Artemis, y la vista puesta en una misión tripulada a Marte antes de 2040. Pero ya no están solos en el tablero. China avanza a un ritmo vertiginoso, con su propia estación espacial y misiones no tripuladas a la cara oculta de la Luna. Y el sector privado está en plena ebullición. Totalmente. Ya no es solo SpaceX. Tenemos a Jeff Bezos con Blue Origin, a Richard Branson con Virgin Galactic, que ya ofrecen viajes turísticos suborbitales. El espacio se está comercializando. Y lo que es más disruptivo, ya se habla abiertamente de la minería de asteroides para extraer metales preciosos. Pues anda que no hay tela que cortar ahí. O sea, ¿de quién es un asteroide? Del que llega primero y lo reclama, se abre un melón legislativo y ético que es de pura ciencia ficción. Y no hay un marco legal claro. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre un cuerpo celeste. Pero no dice nada de empresas. Exacto, pero no dice nada sobre la explotación de recursos por parte de empresas privadas. Estamos entrando en una especie de salvaje oeste espacial. En definitiva, el viaje que nos describe Launius es alucinante. De los observatorios mayas a la guerra de cohetes, de la carrera a la Luna a la colaboración en la ISS y de ahí a la era de los multimillonarios espaciales con la vista puesta en Marte. Pero como buen historiador, Launius no se queda en la celebración tecnológica. Termina su análisis con una reflexión muy potente sobre el verdadero cuello de botella que tenemos por delante. Y no es la tecnología, ni el dinero, es la biología. ¿Te refieres a los efectos de los viajes largos en el cuerpo humano? Exactamente. Sabemos que la radiación cósmica y la microgravedad prolongada causan daños importantes en los órganos, en la vista, en los huesos. El viaje a Marte, por ejemplo, es un desafío biológico de primer orden. O sea que el verdadero límite no es la potencia del cohete, sino la fragilidad de la persona que va dentro. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de la propia historia. Correcto. Si para conquistar otros planetas, para poder vivir en Marte, necesitamos crear entornos artificiales completamente aislados, o incluso, como algunos científicos ya plantean, modificar biológicamente al ser humano para que pueda sobrevivir a esos viajes y a esos nuevos mundos, ¿en qué punto lo que enviamos al cosmos deja de ser lo que hoy entendemos por humano? Es una buena pregunta. Que implica adaptarnos nosotros al espacio, en lugar de, como hemos hecho siempre en la Tierra, adaptar el entorno a nosotros. ¿Dónde está la línea?